Recording is covered. De nuevo, muy buenas noches, estimados hermanos. Dios les bendiga enormemente. Un saludo muy especial para ustedes. Saludos para mi hermano Walter, que está conectadito ya, desde hace ratico. Nuestro hermano Javier Sierra, nuestra hermana Ángela Celi, nuestra hermana también, Verónica, que está por aquí con nosotros. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cómo me les va? Me gustaría saber si me están escuchando bien, si están viendo mi pantalla. Bueno. Vamos a ver por aquí, si me escuchan. Hola, hola. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén, siervo de Dios. ¿Me están escuchando perfectamente? Yo lo escucho perfectamente. Vale, perfecto. Muchas gracias, mi hermano. Amén, amén. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar al Señor y vamos a aprovechar porque los minutos corren rápidamente. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, una vez más. Señor, gracias por permitirnos estar aquí eh, orando, Padre Santo, en estas plataformas, cada uno en nuestros hogares, realizando esta labor, bendito Dios, algunos para impartir, otros para aprender. Padre, cual sea la posición en la que nos encontremos, Padre Santo, frente a esta plataforma, ayúdanos, danos la fuerza, la capacidad de asimilar, de entender, bendito Dios, en el nombre de Jesús entender cualquier situación que se nos presente. Te damos gracias y creemos que tu Espíritu Santo está para bendecirnos en esta noche también. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, bendiciones también para nuestro pastor Alexander Carvajal, que se encuentra aquí ingresando, nuestro hermano Javier Sierra. Saludo para ustedes, mis estimados estudiantes, pastores, ministros de Dios. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos los compañeros. Les bendiga. Muchas gracias, pastor, bendiciones. Listo, perfecto. Entonces, Dios los Javier está bendiga. por aquí. Igualmente espero que tengan una excelente clase, una excelente noche. Bendiciones, Javier. Buenas noches. Bendito Dios. Vamos a ver por aquí. Ángela, buenas noches, Ángela. Bueno, aquí nos vamos organizando un poco. No se preocupen. Vamos bien llegando y nos vamos organizando. Listo. Vamos a tomarnos la fotito de evidencia. Vamos a encender camarita. Nos tomamos la fotito de evidencia. Y ya nos quedamos un poquito más tranquilos. Perfecto, perfecto. Gracias, Javier. A ver qué más pueden encender su camarita. Listo. 1, 2 y 3. Vale, perfecto. Voy a dejarla por aquí también en el grupo. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener un módulo nuevo, bendito Dios. No sé si de pronto los hermanos que han estado quizás viendo las clases grabadas, no sé si de pronto ya ellos han visto este módulo. Y si no, pues aquí estamos de verdad con un módulo de mucha bendición. En mi pantalla tengo un título que dice El capellán y la oratoria. Entonces, vamos a comenzar en esta noche en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Listo. Módulo El Capellán y la Oratoria. Un módulo muy maravilloso. Y hoy vamos a aprender, vamos a estar aquí quizás por unas 3 o 4 clases. Vamos a aprender lo importante que es la oratoria. Entonces tenemos como introducción desempeñar una excelente oratoria o expresión oral dentro de un ministerio, contribuyendo de manera efectiva en la expansión del reino de los cielos. Desempeñar una excelente oratoria, una excelente comunicación, dice, teniendo en cuenta que el ser humano, desde sus inicios, ha estado interesado no solo en aprender nuevos conceptos, sino en expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos con fines de persuadir. Persuadir no es la palabra que quizás nosotros conocemos dentro de otros contextos, donde habla más de que persuadir es engañar o convencer a una persona de que haga lo que no quiere hacer. Realmente la palabra persuadir es poder llamar la atención de una persona a través de nuestra expresión. Perfecto. Tenemos como objetivos generales, y en este marco tenemos 2 objetivos, porque hay varias clases y tenemos 2 objetivos por las diferentes clases que vamos a tener y los temas que vamos a tocar. El primer objetivo es identificar y analizar los conceptos básicos para la elaboración y exposición de un discurso. Aquí ya vamos a estar más pendientes de lo que son los discursos, así como las diferentes técnicas de expresión oral para informar, crear confianza, obtener apoyo y mostrar claridad de las ideas. Otro objetivo, conocer y aplicar de manera correcta los principios fundamentales de la oratoria como un instrumento eficaz para expresar ideas, conceptos y pensamientos. Entonces, vamos a ver, ya esto nos está direccionando los objetivos, porque es un plan a seguir. Nos está diciendo que vamos a tener técnicas para la expresión, que vamos a establecer confianza y que vamos a usar los principios de la oratoria. Hablando de objetivos específicos, que son los que desglosan los generales, tenemos los siguientes. Identificar la situación actual de la oratoria y la expresión oral de los actuales y futuros ministros y capellanes. Proponer una alternativa de solución por medio del autoaprendizaje para desarrollar las habilidades mediante la práctica permanente sobre las técnicas de oratoria. Entonces vamos a identificar la situación actual, cuál es mi situación actual, cuál es mi manejo de la oratoria, cómo están mis técnicas de oratoria, y en base a esto vamos a trabajar. Como nadie nace aprendido y como todos tenemos un proceso de aprendizaje para asimilar, pues vamos a aprovecharlo. Y, por supuesto, proponer alternativas de solución. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle, crear estrategias que le ayuden o que nos ayudemos prácticamente entre todos realmente para que podamos mejorar en esta habilidad de la oratoria, del hablar públicamente? Para hablar de la oratoria tenemos que definitivamente hablar de los conceptos claros de la retórica, la elocuencia, muy importante, para llegar a estos puntos tan maravillosos. Entonces, nos tenemos que ir al contexto histórico y, por supuesto, a la etimología de donde nacen estas palabras, sus raíces, donde comenzó todo esto, porque debió tener un principio. Entonces, para hablar de oratoria tenemos que hablar de retórica. ¿Qué es la retórica? Entonces, la retórica no es nada más y nada menos que la ciencia del discurso. Así se le llama. Conjunto de reglas, principios, normas que nos enseñan el arte de hablar o también de escribir. No solamente de hablar, sino de escribir de manera correcta, elegante y con el fin de conmover o persuadir. De pronto es aquí donde muchas personas dicen, pastor, es que yo no necesito hablar elegante para predicar del Señor, yo no necesito, mi preparación es Dios. Yo no necesito ser elegante para hablar elegantemente para que me comprendan. La cuestión no es esta, es que si nos vamos realmente al tiempo donde nos encontramos, a las herramientas que ahora tenemos, los tipos de personas
que ahora tenemos. Cuando Jesús vino a la tierra, había muchos por alfabetizar. Cuando los discípulos estaban realizando la función del primer siglo, habían personas que no sabían leer ni escribir. ¿Y qué significa esto? De que nosotros no podemos perder la oportunidad de sobresalir con estas herramientas dentro de una generación que ya tiene una capacidad intelectual, que ha crecido intelectualmente. Y los hijos de Dios no estamos para escondernos, no estamos para hablar mal, no estamos para dejar avergonzado, hermano, el trabajo, el evangelio, el trabajo que hacemos, que es llevar la palabra de Dios, el trabajo para Dios, teniendo una mala expresión. No hay realmente, amada familia, una excusa que diga no necesito preparar. Entonces, si hablamos de la retórica, estamos hablando de las reglas. Nos van a dar las reglas de cómo hacer todo esto. ¿Dónde nace la retórica? 485 años antes de Cristo, en Siciliana de Siracusa, Grecia. Ya para ese tiempo, 485 años antes de Cristo, ya para ese tiempo ya existía, hermano, una retórica. Y el sistema antiguo medieval, desde el sistema educativo antiguo medieval hasta el romanticismo, la retórica fue crucial dentro de las disciplinas humanísticas. La retórica, las reglas, ¿cómo debo expresarme? ¿Cómo debo hacerlo para él? Yo estoy totalmente de acuerdo que no se necesita ser tan mecánico para esto, pero sí aplicar. Ahora sí vemos la oratoria. Mientras la retórica son las reglas, la oratoria es la práctica. La práctica para poder fortalecer una elocuencia y poder comunicar claramente, de manera asertiva, persuasiva, al público, al auditorio, a las personas a las cuales le estamos transmitiendo una idea, en este caso predicando o exponiendo algún tipo de charla, conferencia o taller. La oratoria nace en el 445 antes de Cristo y se desarrolló en Grecia también. Muy importante porque esto alcanzó los altos niveles políticos. Habían profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar los discursos de los políticos. Entonces veamos esto. Mientras la retórica son las reglas, mientras la oratoria es la práctica, vamos a llegar a la elocuencia. Entonces, ¿pero qué es la elocuencia? Entonces, la elocuencia es la fuerza expresiva para convencer o persuadir o personas que tienen por sí mismas las palabras, los gestos, los ademanes, las imágenes o cualquier cosa capaz de dar a entender algo. La elocuencia viene de la raíz latina loc, que significa hablar. Ser elocuente es tener la capacidad de comprender y ordenar el lenguaje de tal manera que sea empleado de forma agradable y con gran persuasión. Pero entonces, ¿qué es la elocuencia? Entonces, fácilmente, mientras la retórica son las reglas, mientras la oratoria es la práctica, la elocuencia es la reunión de la retórica y la oratoria, todas estas capacidades y habilidades para que sean llamadas elocuencia. Cuando una persona tiene elocuencia, es una persona que tiene retórica, que tiene oratoria. Yo he escuchado a muchos hermanos, a muchos pastores que por la edad dicen, loro viejo no aprende a hablar. Eso no está escrito en la Biblia. De hecho, lo sabemos. Loro viejo no aprende a hablar. No, esto ni siquiera realmente es una frase coherente, porque no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una persona exactamente cuando decimos que el loro viejo no aprende a hablar. No, las personas son, el loro aprende a hablar, es persuadido a aprender a hablar. Los humanos tenemos como talento y capacidad de comunicarnos a hablar. El loro está sobrepasando prácticamente ya otros niveles. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? De que un capellán
un pastor, un expositor, aunque no sea ni profesional, ni profesor, ni estudiado, ni académico, ni licenciado, ni magíster, aunque sea la persona más sencilla, necesita comunicar. Porque es que no vamos a comunicar cualquier cosa. Vamos a comunicar nada más y nada menos que la palabra del Señor, el dueño de todo, hasta de la misma oratoria, el que nos inspira y el que nos guía a través del Santo Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué les parece estas definiciones? ¿Cuánto conocían estas definiciones quizás de la retórica, la oratoria y la elocuencia? ¿Cómo les parece? Si alguien quiere participar, claro que sí, con mucho gusto podemos participar. Perfecto, seguimos. Dios le Tenemos por bendiga, aquí, pastor. Dios le bendiga a dígame, Ángela, todos. Buenas noches. No sé si me estén escuchando bien, es que la señal está un poquito mala. ¿Sí la estamos escuchando? Bueno, pues sí conocía los términos, pero no conocía en sí qué significaba, o sea, cada uno. O sea, tenía como más o menos una idea de qué era, o sea, pues que era pues hablar en público y todas estas cosas, pero en sí, todo lo que nos han enseñado, no, realmente no tenía el conocimiento. Vale, perfecto, Ángela. Entonces aquí lo tenemos y ya lo tenemos bien claro. Perfecto, muchas gracias, Ángela, por participar. Ahora, si les hablo de la elocuencia, entonces ustedes me van a entender claramente que si estoy hablando de la elocuencia, estoy hablando de este conjunto ya de definiciones que tenemos muy claro. Retórica y oratoria, todo el conjunto lo podemos llamar elocuencia. Entonces, para no decir retórica didáctica, para no decir oratoria didáctica, voy a emplear el término que encierra todo, elocuencia. ¿Qué es la elocuencia didáctica? Dice, llamada también académica o ateneísta. Académica porque precisamente pues, estamos hablando de enseñanza, de técnica, de pedagogía, y ateneísta, pues realmente este término proviene de las raíces griegas, de prácticamente el gentilicio de la ciudad de Atenas, para hablar de esa elocuencia. Entonces, ateneísta, porque bueno, pertenece a Atenas de alguna manera y su sentido fue muy académico. Dice, objetivo es enseñar, informar y transmitir conocimiento a los educandos. Si vamos a hablar de la elocuencia didáctica, es esto. También llamada ateneísta. ¿Por qué didáctica? Porque precisamente estamos hablando de estrategias para poder comunicar claramente, estrategias pedagógicas de enseñanza, y se le transmite a los educantes. En este momento, por ejemplo, yo estoy haciendo elocuencia didáctica. Elocuencia política, por este tiempo lo estamos viendo y lo vemos en redes sociales, claro que muy tergiversado ya, porque los políticos no hacen sino perseguirse prácticamente, y la retórica que están usando es una retórica ofensiva. Su elocuencia es ofensiva. Entonces, llamamos oratoria política o elocuencia, dice, a la que usan todos los candidatos gubernamentales, los miembros del poder del Estado. Todo aquel lenguaje político es llamado elocuencia política y lo emplean parlamentarios, candidatos y todo lo que tiene que ver con este ámbito político. Su contexto es hablar de política. Elocuencia forense o judicial, ¿cuál es esta? Dice, es la que se usan en la práctica y en el ejercicio del derecho forense. Elocuencia forense o judicial. La palabra forense no tiene que ver precisamente con muertos, con personas fallecidas. ¿No? La palabra forense significa búsqueda de evidencias. Buscar evidencias para argumentar una situación y hacerla creíble. Es lo que hace el abogado.
buscar evidencia, buscar testimonio, buscar testigos y establecer una acusación de alguna manera a la persona, a la contraparte. Entonces, la elocuencia forense o judicial la trabajan todo lo que tiene que ver el ejercicio del derecho, los abogados. Tenemos elocuencia didáctica, que tiene que ver con los educando, política, que ya conocemos su contexto, y judicial o forense, que estamos aprendiendo precisamente que es una elocuencia de evidencias. Esta sería la que nos corresponde directamente a las personas que pertenecemos a las comunidades cristianas. Elocuencia religiosa, o sagrada, o sacra. Habla nada más y nada menos de que esta elocuencia trata asuntos de fe que son usadas por las diferentes confesiones religiosas, las diferentes comunidades para referirse en sus creencias a las personas que tienen a su alrededor. En este caso, los feligreses. Conocemos que la palabra feligres, nada más y nada menos, significa hijo de la iglesia. No es otra cosa. El discurso académico o informativo o cátedra. Este discurso, pues prácticamente son estos discursos que nosotros, en los que nosotros hemos participado, donde vemos un conferencista, un catedrático, ¿sí? Una persona que tiene una capacidad de expresar este discurso, esta enseñanza también, y es de carácter académico. Discursos sociales. Bueno, entonces aquí en la elocuencia podemos ver que hay discursos sociales, lo que tiene que ver con brindis, inauguraciones, festejos, patrimonios. Nosotros lo manejamos pues dentro del área cristiana. Seguimos. Seguimos en la siguiente diapositiva. Vamos a ver los elementos de la oratoria. Indispensables totalmente porque deben existir unos anexos a la oratoria, unos, podríamos decir, acompañantes a la oratoria para que se pueda realmente tener un resultado de la misma. Existe un orador que es quien habla, un discurso que es lo que realmente se va a exponer, lo que se va a hablar, el tema, y un público al cual se habla. Sin esto, pues, podría ser una oratoria individual, de pronto de mucha práctica, pero quizás no de muchos resultados de comunicación hacia otros, aunque sí tenemos que practicar cuando estamos con eso. Vamos a entrar precisamente a algo que se llama formas de hablar en público, formas de hablar en público. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, de acuerdo con el método oratorio de la preparación, existen 4 formas de hablar en público. Si existen otras, estas 4 son las más conocidas. Entonces, cuando yo voy a exponer un tema, cuando yo voy a comunicar una idea, cuando yo me voy a dirigir a un público, lo puedo hacer de 4 maneras, dependiendo del contexto, el lugar donde me encuentro, el tipo de público, sí señor, y la actividad. Por ejemplo, una forma de hablar en público es leído o de lectura. ¿Qué significa esto? Llevamos escrito el discurso y simplemente procedemos a leerlo frente al auditorio. Por ejemplo, los presidentes de la República, las personas que dan grandes discursos y largos discursos, pues para ellos de pronto puede ser fácil olvidar los puntos a tratar, pero si los lleva establecidos, redactados, plasmados en un discurso, pues va a ser mucho más fácil. El leído o de lectura, o esta forma de hablar en público, nada más y nada menos que es escribir el discurso o que otras personas le redacten el discurso y él, muy gramaticalmente, muy instrumentalmente, muy originalmente, hacer una lectura de lo que quiere comunicar escrito está.
El segundo o la segunda forma de hablar en público es memorizado o recitado. Hay personas que tienen la capacidad de aprenderse. Por eso cuando a nosotros nos decían en el colegio, digamos, Hugo, vamos a recibir a Hugo Camejo y Hugo va a recitar un poema. Y quiere decir que Hugo no lo va a leer, él lo tiene aprendido. Simplemente lo va a exponer y de la forma recitada es que se lo sabe bien. Improvisado. Bueno, el improvisado es una forma prácticamente donde dependiendo del contexto, la necesidad, el momento, una persona experiente ya en hablar en público, aunque no tenga nada extremadamente preparado, puede dirigirse a ese público dando prácticamente un discurso que le va a ayudar muchísimo a aquellas personas y que de pronto no tuvo tiempo de preparar, pero improvisa. El improvisar no quiere decir que no sepa qué es lo que va a decir, no, es que de improviso lo tomaron en cuenta y simplemente por la capacidad y la experiencia pudo abordar el tema. De adaptación. Bueno, la adaptación aquí es muy importante. Dice, se caracteriza por la capacidad de usar expresiones propias, dando calidez, sinceridad, naturalidad al discurso. Cuando una persona tiene esa capacidad de poder ser original a la hora de expresar sus ideas a un público, otro no está extremadamente preparado para ese momento, pero tiene la capacidad de hacerlo, se llama adaptación, lo que significa que sí puede comunicarse y lo puede hacer. Dice, cuando se hacen las cosas habituales o cotidianas, el ser humano se comporta de forma sencilla y espontánea. El problema empieza cuando tiene que hacer algo distinto. Entonces, de pronto, si vamos a hablar de discursos, y si vamos a hablar entonces de discursos religiosos, entonces hablaríamos de prédicas y hablaríamos de enseñanzas. Entonces sabemos que una enseñanza tiene una continuidad hasta finalizar el tema, y la prédica puede ser un tema que se desarrolle en una hora, en un solo día, dependiendo. Pero si vamos a hablar de las formas del discurso religioso, en este caso, las prédicas o algo así por el estilo, pues no es muy común ver que una persona escriba una prédica y le dé lectura, ¿cierto? O escribe una prédica y la escriba, la redacte, se la aprenda y la recite. De pronto no es muy conveniente, quizás pensaremos que no hay campo para el Espíritu Santo allí, porque todo está mecanizado, pero les cuento, sí existe esto. Sí, señoras y señores. Sí hay personas que hacen este tipo de prédicas escritas y pasan y la leen con mucho corazón. Y son prédicas que si esta iglesia está acostumbrada a ese proceso, pues no va a tener ningún inconveniente. Memorizado o recitado quizás, de pronto alguien puede escribir una prédica o se le puede escribir una prédica y se la aprenda, bueno, pues eso veremos la capacidad. Improvisada, quien no le ha tocado predicar de un momento a otro. Adaptado, quien no ha tenido que adaptarse a un tema para hacer una exposición de la palabra de Dios en un momento. Pero lo importante de todo esto es que nosotros empecemos a tener esas habilidades. ¿Qué hemos tratado en esta noche? Aparte de este contexto histórico, como la clasificación de la oratoria, ¿sí? Las formas que existen de la oratoria, los elementos. Estamos hablando de las formas de hablar en público, que es muy, pero muy importante para todos. ¿Cuál es la esencia de hablar en público? ¿Cuál es la esencia? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el detalle? Bueno, si hablamos, vamos a tener en cuenta que en estos 4 pasos que hablan de la esencia de hablar en público, vamos a ver 4 postulados muy claros. El primero es establecer una comunicación efectiva y asertiva. Importante. ¿Para qué? ¿Para qué hablo en público? Para comunicar primero que todo. Efectivo, que sea algo que se entienda, y asertivo, que se pueda comunicar claro.
que se entienda qué es lo que se quiere decir, ¿cierto? Que la persona pueda captar la idea y que sea clara, que tenga un hilo conductor coherente. Cuando nosotros hablamos en público, transmitimos ideas. Precisamente transmitir una idea, un postulado, una tesis de algo, a eso se le llama tesis, a esa idea que se postula. Yo quiero hablar acerca de este tema y lo tengo preparado. Es importante que al querer establecer esa comunicación y transmitir esa idea, que se ensaye lo que se va a exponer, que puedas ensayar claramente lo que llevas para exponer, para que realmente tengas el cuarto punto, que es el dominio del tema. Es importantísimo tener el dominio del tema y es importante tener estos 4 puntos claros. Yo comunico para que se me entienda, ideas claras, las ensayo y tengo dominio de ellas, de manera que cuando voy a hablar del tema puedo responder a las inquietudes de las personas. Tiene algo por aquí que prácticamente es un poco amenazante para muchas personas, que es el miedo a hablar en público. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido miedo de hablar en público? Miedo escénico se llama esto. De estar puesto en escena para hablar en público. ¿Quién podría decir? Yo podría contar, si de pronto puede compartir. ¿Siente de pronto presión para hablar en público? ¿Tiene miedo de hablar en público? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros siempre en algún momento, en algún lugar, hemos tenido pánico escénico, creo que se llama eso. O sí, miedo a hablar en Sí, público. De pronto en algún colegio, en la vida cotidiana es muy común esto. Sobre todo cuando uno está pequeño y que lo pasan adelante, ay, padre, da mucho miedo. Y pues obviamente en la iglesia, pues siempre cuando uno tiene que dirigir o predicar o cosas así, siempre da miedo porque, bueno, los nervios siempre cuando uno va a predicar siempre deben sí, existir, es cierto. pero miedo, entonces esto conlleva de pronto, no sé, como un, se me olvidó cómo se llama, bueno, como algo que uno siempre tenga miedo de hablar y, o sea, como que no se le quite eso, no sé cómo se llame, pero bueno, eso. Entonces, Sí, sí. pues, amor, ¿no? ¿Alguien más, aparte de Ángela, quiere compartir de pronto si ha sentido miedo de hablar en público? ¿Tiene de pronto ha sido Hermano, puesto en escena? sí, bendigo. Hermano Walter, cuéntanos. Hermano, pastor, yo en ese caso tengo una particularidad que no sé entender. Que yo, entre menos público hay, siento más temor. Entre más público hay, siento más libertad. No sé. Y ahora en un micrófono, una emisora, porque hice turno en una emisora, y me siento pero completamente enredado porque no estoy viendo a nadie. Entonces, no sé, pues, Sí. Muy no bien, sé por qué. excelente el postulado del hermano Walter. Claro que sí. Yo he tenido también la oportunidad de hecho, en la congregación en la iglesia, por muchos años se manejaron emisoras y yo hice parte del grupo de locutores de la emisora, precisamente, y tenía programas a cargo. Hacía programas a la hora que me tocaba eso. Esto era por turnos. Entonces, de pronto, esta hora yo tenía mi turno y desde, por ejemplo, en Colombia tenemos 7:37 minutos, nos marca el reloj digital. Esta es la voz de la liberación. Estamos aquí llevando esta palabra. Recuerda que tenemos una invitación muy especial para este día, domingo 8 de la mañana, en nuestra escuela dominical, y después culto de sanidad y milagros. Nosotros le estamos esperando. Esta es la voz de la liberación, la voz que libera. Escucha la palabra de Dios a través de nuestra radio. Listo. Me pasaba lo que el hermano
me está contando. Los primeros días, pues yo, no había público, yo sentía que le estaba hablando al aire. Y sí estaba al aire, porque el emisor dice al aire, pero no sabía cuántas personas me estaban escuchando. Para mí, esto me producía más como, ¿qué te digo? Para mí esto me producía más como desánimo, más bien. Porque yo decía, ¿los escuchan o no nos escuchan? Entonces, había una forma de probar, y esta era la siguiente. Nuestro teléfono, por ejemplo, es 885-1029, por favor, llame y vamos a orar por usted al aire. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, mucho gusto. ¿Con quién hablo? Ah, bueno, vamos a orar por usted, mi hermano. Claro que sí. Así probábamos audiencia. Eso hace unos 20 años atrás. Pero así fue teniendo confianza, pero al principio yo sentía que le hablaba, que estaba al aire, pero precisamente le hablaba solo al aire. Los yo decía, pero ¿quién va a escuchar? ¿Quién escuchará? Cuando tenía poco público, lo que yo no tenía era como el mismo ánimo, hermano Walter, para hablar. Por ejemplo, yo a veces tenía un tema preparado y veía poco público y como que no desarrollaba el tema en su esplendor. Y cuando había bastante público, esto me emocionaba más. De pronto podía pasar esto contigo, hermano. Sentía más emoción, se sentía más acompañado y más animado. Pero ¿qué es lo que realmente yo aprendí personalmente, ¿no? Mi vivencia personal? Eh, a través de la radio podíamos llegar a muchísimas más personas que en un salón. Las pocas personas también tenían la misma necesidad como si existieran muchísimas personas sentadas en el salón. Pero lo que nos cuenta el hermano es algo precisamente que nos pasa dependiendo los escenarios y la cantidad de personas. Yo pienso, mi hermano Walter, que es como más emocionante cuando hay muchas más personas, ¿no? De pronto esto puede ser como que se siente uno acompañado con muchas más personas. Y cuando hay poco público, a veces no está uno al 100 dando todo porque puede que uno sienta que no hay la necesidad de dar tanto con pocas personas. ¿Qué usted cree, hermano Walter? Porque usted nos diga, pues. Bueno, bueno, pastor, vea, yo podía, de pronto, sé que yo este día le mandé un video donde estoy compartiendo un poema, poesía, que en ese era un ayuno de caballeros, habíamos cerca de 300 caballeros. Y si usted puede ver la libertad, la expresión corporal a la perfección. Pero este día le voy a mandar un video donde estoy predicando de pronto a la iglesia con 30 40 personas. No, no me da lo mismo, no entiendo, aunque yo quiero, pero no sé, no. Entonces yo pienso que es de acuerdo al escenario y también al tipo de persona que uno le esté Ah, hablando, pienso yo. bueno, sí, tiene también mucha coherencia, hermano. Pero bueno, hermano, lo veo comprometido con la oratoria. Hermana Ruth Muñoz, aquí la tenemos, sierva del Señor. Cuéntenos, ¿qué nos trae hoy? Pastor, pues buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Pues para mí, eh, en la iglesia es como más temor, porque si es para alabanza, pues tiene uno que es llevar al trono de la gracia del Señor. Y si es predicación, es la misma cosa, son cosas muy responsables, digamos, para mí es como algo muy responsable el estar en la iglesia dirigiendo o enseñando, Sí, ¿sí? Y en la calle, por lo menos a mí se me hace más fácil en la calle llevar el mensaje, bueno, pues haya quien haya en la calle, pues es más sí, fácil, no sé, de decirle, acercarme a una reunión donde haya varios drogadictos o varias personas así, decirles Cristo les ama, ¿sí? Hablarles de la palabra del Señor. Para mí es más fácil eso
que ante un público, como dice su merced, en la iglesia o en una reunión, para mí es más difícil. No sé, pero digamos es como más, no sé, me agarra como más nervios. De Dios pronto les siente bendiga. más responsabilidad, hermana Ruth, porque de pronto hay como personas, más personas que conocen de pronto más del tema, tienen un poquito más de conocimiento de la palabra de pronto en la iglesia, y quizás afuera de pronto sientes que estas personas están más reseteadas más frescas de pronto, o más frescas no, como eh, más disponibles a escuchar de pronto lo nuevo. A Sí, veces así es. sí, porque a veces la iglesia tiene algo, uno predica y el hermano está como... Mm. Y otra persona de pronto afuera está como más sorprendida. Oye, escucha lo que estás diciendo. Puede ser esto, pero bueno, Más mire, atento a lo que sí, usted va a pero decir. mire pues, lo que puede estar pasando. Muchas gracias por compartir, hermana. Hermana Amén, pastor. Verónica, sierva de Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Yes, ¿verdad? Bueno, yo creo que cada uno tiene su manera de expresarse, porque lo que dice acá la hermana, que se le acerca a ese grupo de jóvenes que están pues perdidos en la droga, a mí sí ha sido muy difícil hacer eso. Quisiera hacerlo, pero hay algo que no me deja, ¿sí? Yo espero que con estas clases yo pueda animarme a hacer eso, pero lo que sí yo he podido es que yo me siento al lado de una persona y trato de buscarle una conversa y resulto hablándole del Señor. O en mi planta donde yo trabajo me toca hacerle una evaluación de manipulador de alimentos a todos y ahí es donde yo aprovecho, así sean 2 minuticos, 3 minuticos, para compartirles de la palabra y me encanta, o sea, eso sí me encanta poderme acercar y darles a conocer, pero lo que dice la hermana sí me ha costado mucho trabajo y quisiera, o sea, a veces siento el impulso, pero hay algo que me frena y quisiera dejar ese freno y soltarme a poder predicar en la calle a cualquier persona. Entonces sí quiero aprender más de estas, digamos, de lo que nos están enseñando en las diferentes maneras de poder llevar la palabra. Era eso, muchas gracias. Sí, sí, me parece también muy coherente lo que dice la sierva de Dios, pues cada uno se desenvuelve también y se confronta de diferentes maneras. ¿Qué nos dice el pastor Alexander, Javier Sierra? Y de pronto nos pueden compartir si tienen el espacito también, porque algunos están ocupados. Pastor, Dios lo bendiga y Dios los bendiga, bueno, todos los compañeros y los que nos encontramos acá en el grupo. Me disculpan, es que siempre por el horario y todo me da tiempo apenas de salir de trabajar y pues ir a otro lugar. Referente al tema de la elocuencia y a todo lo que han dicho, realmente digamos que no es uno ajeno, porque pues todos los días uno diario se relaciona con las personas, sino que es más bien como el temor de hablar de Dios, porque normalmente digamos uno sale a la tienda, habla con el de la tienda, sale a donde sea y todos los días habla uno con las personas. Ya el tema es donde ya da el temor de hablar de Dios, compartir de Dios, ya sea por el tema de que las personas lo rechacen, porque las personas le digan, bueno, tantas y tantas cosas que suceden. En el caso, por ejemplo, de la iglesia y escuchándolos a todos, sí, digamos el punto de responsabilidad en cuanto, digamos que dice que a la palabra no se le puede ni añadir ni quitar, porque pues se considera a la persona anatema y muchas veces, digamos, se ignora ciertos parámetros, obviamente por medio siempre tiene que estar el Espíritu Santo guiándolo a uno en cada momento y en cada pues lugar en el que uno esté. Pero pues siempre el temor, por ejemplo, en mi caso muy puntual, a mí me pasaba algo curioso y lo digo desde la silla, no como es El locutor, expositor. exactamente, no como locutor ni expositor, sino como receptor. Entonces, digamos que las personas empiezan a predicar, y pues no falta el día en que uno ya entiende cierta cosa y uno como que, ¿será que sí? ¿Será que no? A veces las personas se quedan muy calladas y empiezan como desde el altar a pensar, ¿será que lo que estoy diciendo está bien? ¿No está bien?
las personas no dicen amén. Entonces, digamos que es más la responsabilidad que cualquier otro tema. Y pues en mi caso, antes de ser cristiano, y qué pena de verdad por esto, pero pues yo era muy criticón en cuanto a muchos temas. En parte ignorancia y en parte pues que cuando uno, digamos, empieza a ir, a veces va uno por la invitación. Entonces se distrae con que el niño se levantó, con que la señora está hablando al lado, con que de qué color llevaba el pastor el buzo, la camisa ese día. Entonces está uno como dándole vueltas y no está en lo que debe estar. Pero pues bendito Dios y por la gracia de Dios, Él es el que nos da el momento, el lugar y la predicación, porque siempre, siempre hay una predicación que le llega a uno al corazón y ese día fue, pero pues de todas maneras siempre es de temor. A mí, por ejemplo, yo pues, trabajo la parte comercial y relacionarme con las personas no me es difícil. O sea, con cualquier tipo de persona, con cualquier, o sea, no tengo ese inconveniente de las jerarquías en cuanto a las personas, sino que los catalogo a todos iguales, independientemente de lo que sea, tenga o no tenga, porque muchas personas se cohiben porque esta persona tiene tanto, o esta persona los cataloga. Y Sí, pues eso no es, digamos, que impedimento para mí. Y hoy por hoy, digamos, el deseo de hablar de Dios y el deseo de compartir de Dios es grande, es muy grande. Pero pues siempre, siempre, digamos, el temor en multitud, pues también sigue siendo grande. Pero ya, digamos, no tengo problema o ese problema con una, dos personas que les debo hablar, no, no me pasa, gracias a Dios. Pero pues la idea es seguir manejando el tema de las multitudes. sí, señor, excelentísimo modo, muy bien, Javier, gracias por no sé, su postulado, su tesis frente al tema. Pastor Alexander Carvajal, cuéntanos. Vamos a ver qué experiencia nos transmite hoy nuestro pastor. Sí, lo que dice el hermano pastor es verídico. Prácticamente, pues muchas veces la falta de confianza de uno en el altar y eso lo lleva muchas veces a interpretar bien la palabra como debe ser, ¿no? Aunque usted puede agarrar y estudiarla y estudiarla y estudiarla, pero los nervios muchas veces como nos lleva a cometer errores. Y sí, a mí me pasaba mucho eso. Cuando pasaba, o mejor dicho, me sudaba todo, botaba sudor Empezaba por todos lados. a sudar, No sé, sí, 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 sí. a aspirar. Agarrar uno pues a bloquearse y no podía uno expresarse como debe ser. Pero maravilloso los otros hermanos que pueden expresarse así como decía usted, con cantidad, que se esforzaba, mano. Cuando tenía más público era cuando más me preocupaba, cuando más Sí, me asustaba el tema sí, sí, sí. de desarrollo de la palabra. Pero sí, eso es bonito cuando uno empieza a participar, va empezando a dominar como los nervios, lo que más lo a uno. Muy bien, Pastor Alexander, muchísimas gracias. Perfecto. Creo que nos escuchamos a todos, ¿cierto? No nos quedó eh, ningún hermano sin participar. Listo, perfecto, pero veamos por qué muchas veces se siente miedo escénico o miedo al hablar en público. Uno, a veces por no tener la adecuada preparación y no solamente, y no estamos hablando de la preparación académica, profesional, no, simplemente no tienen la preparación adecuada del tema de lo que va a decir. Porque esto de la oratoria y de la expresión no solo es para académicos. Señoras y señores, yo conozco personas de un nivel académico muy básico, con una oratoria excelente. Sí, señor. Con una oratoria excelente. Entonces, en ocasiones, nada más y nada menos, no tener una adecuada preparación genera esa presión inmediatamente. Para esto debemos pensar positivamente. Si vamos a poder ordenarle a nuestros nervios, a nuestro cuerpo, hombre, que se calmen, si vamos a poder. Si yo tengo ya una preparación adecuada, entonces ya empiezo a tener estabilidad, seguridad.
pensar positivo. Realizar horas antes de la intervención un ejercicio físico intenso es hasta importante y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque en ocasiones el estrés, en ocasiones la presión, todo esto que genera el compromiso de hablar en público, la responsabilidad, hace que nos tensionemos. Un poco de ejercicio también nos puede ayudar a desestresarnos. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio, el realizar algún tipo de ejercicio, libera el pensamiento. Eso es importantísimo. Por ejemplo, caminar es muy bueno, porque mientras se camina se piensa. Andar en bicicleta es muy bueno, porque aparte de que se hace ejercicio, se piensa. Se libera pensamiento, se libera mucho estrés. Alguien podría decir, no, pastor, yo en vez de eso, oro y busco del Señor. Indiscutible. Y algo importante, no ver el público como su enemigo. A veces pensamos que el público no está muy contento con nosotros y esto hace también pues que nos sintamos amenazados por ellos. Uy, tenemos una señora que tiene la mano puesta así y está torciendo la boca y tiene un ojo más grande que el otro porque el otro tiene cerradito así como. Eso produce presión. Otro que se rasca la cabeza, como que dice, no entiendo. Otro que tiene el celular y te mira así como que, cállate, ¿qué estás diciendo? Todo esto genera presión, pero escúcheme bien, cuando nosotros tenemos un tema bien preparado, positivamente, vamos realmente en contexto de la situación, del tema que tenemos, no vamos a ver el público como enemigo, sabemos que algunos no van a entender, ni siquiera están ahí porque quieren, pero vamos a darnos cuenta que hay otras personas que están interesadas, extremadamente interesadas en el tema. A prepararnos para no tener este tipo de presión. ¿Cómo prepararnos para la intervención? Pues también tengamos en cuenta que el discurso, como decimos, la prédica debe ser apropiada para el público asistente. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. No le va a hablar de un tema de extrema madurez a gente que viene llegando. Por eso nosotros, como elocuentes en el contexto religioso, pues sabemos que para preparar una prédica debemos ir delante de la presencia de Dios, orar, buscar al Señor, para que nos dé ese tema, para que se apareje la situación. Y bueno, cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, a una conferencia y pregunto, ¿quiénes están? En este caso, cuando voy a empresa, ¿quiénes están? Dicen, no, está el talento humano de tal dependencia. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver. Tenemos los profesionales frente, ellos pueden ser muy profesionales, pero quien conoce el tema en ese momento y quien lo va a exponer soy yo. Y como yo soy el que expongo el tema, pues tengo que prepararme. No vaya a ser que alguien del público conozca el tema quizás y en un momento opine o quiera preguntar algo, simplemente por saber si estoy preparado para lo mismo. Entonces, discursos para pueblos apropiados, para personas apropiadas, para grupos apropiados. Temas para personas que sean temas apropiados. El objeto o motivo de la intervención debe ser muy claro. O sea, cuando tú vas a hacer una intervención, un discurso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a exhortar? ¿Vas a enseñar? ¿Vas a informar? ¿Vas a motivar? ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál es el objetivo? ¿El objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Porque no podemos informar, motivar, amonestar y exhortar a la misma vez si de pronto ni siquiera el tiempo nos da para esto. Entonces, debemos llevar muy claro lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y por qué lo vamos. Y bueno, aquí ya tenemos la primera parte de esta clase, el capellán y la oratoria. Bueno, perfecto. ¿Cómo les ha parecido hasta dónde vamos? ¿Han entendido? ¿Tienen algún tipo de pregunta? ¿Retomo Hermano alguno de los pastor, temas?
Sí, señor. Walter, cuéntame. Es- ¿Qué le decía yo? ¿Qué quiera decir? Yo le decía estos días por el interno de que ya yo voy para 2 años predicando en la cárcel. Yo no soy el director del grupo carcelario, pero el director sí nos recomienda mucho lo que usted acaba de decir sobre qué tema tocar, qué temas tocar en los mensajes y también el tiempo del mensaje. Sí, Porque como decía usted, hay gente fuera del público que saben aún más que uno. Yo estos días, el año pasado iba a predicar en la cárcel y cuando dije, hay que dejar el tema, el nombre del tema en una planilla. Y entonces el tema era volviendo en sí. Y enseguida el muchacho, cuando vio volviendo en sí, me dio la cita bíblica exactamente que yo tenía. O sea, porque el hombre sabía. Y yo, entonces, sí es bueno. Yo, como le digo, en esa parte sí me da temor porque yo soy empírico. En todo lo que hago, soy empírico. Y yo no tuve ningún grado de escolaridad. Yo vine a hacer en la primaria, ahora ya adulto. Y por el momento hice hasta noveno y ahí me quedé, no he terminado el bachillerato. Pero ya ahora a mi edad ya avanzado. Entonces en la iglesia hay hermanos, todos son bachilleres, hay abogados, también hay teólogos y todos. Entonces eso sí a veces le da un poquito uno de temor de cacharse, pero trata uno de investigar bien cosas para no es, terminar de pronto pasando pena. no, es muy importante, mire lo que usted dice, hermano, o sea, sigue lo que usted dijo, esto lo lleva a uno a investigar, entonces, mire, cuando hay presión de personas que conocen, muy bien dicho, lo llevan o nos lleva a investigar, a leer cuidadosamente, ¿sí? A leer cuidadosamente, minuciosamente, con toda la tranquilidad del caso. Porque no es cuestión solamente de academia, claro que sí. Si persistimos en educarnos, claro que sí, cada día más esto va a fluir mucho mejor. Pero si alguien a este tiempo dice, no tuve la oportunidad de educarme, yo le digo, la lectura, si usted realiza lecturas y practica la elocuencia, que es las reglas, la práctica, que es la oratoria, no va a ser cuestión de academia. Hermano, disculpe, le interrumpo, Sí, pero bueno, eso sí, eso tal vez me ha dado mucha ventaja de que yo pues estudio mucho y bien, leo mucho es y buen lector. más que todo la Biblia, porque libros particulares muy poco leo, a menos que me parezcan interesantes. Tengo un libro que me lo he leído 17 veces y cada que lo leo lo regalo. Y ahora el que tengo me lo regalaron, que yo creo que usted lo debe conocer, que llama La Última Oportunidad. Pero me centré mucho de muy joven. Yo me he leído el libro de Proverbios 33 veces. El libro de Eclesiastés me lo he leído 17 veces. Y el libro de Job me lo he leído 22 veces. Son Sí, los tres señor. libros que yo más estudio. Porque hallo en ellos como profundidad, cosas que no todo el mundo habla. O sea, en la sociedad actual que vivimos, la gente pronuncia, se expresa de una manera elocuente, hablando así, pero casi ninguno de ellos tocan estos tres libros. O sea, su discurso no pasa por ahí. Entonces, mi pequeño discurso puede ser muy corto, pero siempre yo lo paso por Proverbio, Job y Eclesiastés. Como decimos por ahí, lo pasa por la cruz. Perfecto. Bueno, nos vamos a motivar a que aunque no seamos académicamente, y tengamos un nivel académico alto,
Esto no quiere decir que no hay oportunidad de mejorar cada día nuestra elocuencia. Los invito a la lectura, los invito a la práctica, porque cuando hay lectura, nosotros podemos captar mucha coherencia para redactar, para organizar ideas, para comunicar claramente. Todo esto es importante porque si hay oportunidad de continuar educándose, bendito sea Dios, vamos hasta el final. Pero si no hubo la oportunidad, tomemos esta y emprendamos el crecimiento de nuestra oratoria. Listo, mis hermanos. Bueno, aquí llegamos a la primera parte de esta clase, de este módulo. Bendito Dios, nos fue muy bien a esta primera parte del módulo de oratoria, el capellán y la oratoria. Esto es algo muy importante y escuchándolos a ustedes, escuchando su forma de hablar, de decir, esto nos va a ayudar muchísimo, porque Dios nos va a fortalecer continuamente en estos propósitos y se darán cuenta ustedes que después de este módulo, ustedes van a tener un crecimiento muy grande. Bueno, mis hermanos, bendito sea el Señor. No sé si hay alguna participación más, alguna pregunta, algún aporte. Vamos a hacerlo, porque ya tomamos la primera parte por hoy. Hermano, pues, disculpa que como que he hablado mucho No, mi esta hermano, noche, al contrario, qué pero bueno que quería participes. pues presentarme a los hermanos que están ahí en línea. Si de pronto alguno, yo creo que ahí está el hermano Alexander, ¿qué? Que me presentó con usted. Eh, Sí, Está sí fue el Alexander, hermano pero Carvajal, sí. Alexander Carvajal. El Alexander que tú dices es Alexander Ese no fue el que Rodríguez. me presentó a mí, ¿no? No, es Alexander Rodríguez. Ah, ese es bueno, bueno. Bueno, de igual manera yo me quería presentar a los hermanos y quiero decirles, pues, como les decía, yo soy empírico casi en todo, pero desde muy joven yo me incliné por la poesía. Yo escribo poesía, música, escribo poemas, escribo canciones, yo escribo de todo y todo lo he hecho empíricamente. Pero después que yo digamos, escribo una poesía, pero no la tiro al aire hasta no investigar si lo que estoy diciendo tiene coherencia, sí. Y a veces me he sentado con profesores y le digo, mire, esta frase como que no la conozco muy bien, ¿qué? Y resulta que me da igual con el pensamiento que yo tenía. Entonces, pero bueno, yo últimamente sí estoy estudiando mucho lo que es la métrica, la rima, la secuencia, que son cosas muy importantes, tanto en la poesía como también en el mensaje. De todas maneras, pues lo que quería decirle a los hermanos, pues que a él soy, me encanta la poesía, soy de cualquier cosa, me gusta escribir algo. Y casi que siempre me gusta expresarme a través de la poesía. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Muy, pero muy amable. Gracias por comunicarnos, hombre, también acerca de su talento. Bueno, ¿qué dice nuestro hermano Javier, Ángela, nuevamente Ruth, Pastor Alexander? ¿Hay algo que agregar? Con mucho gusto frente a este tema. Perfecto. Listo, entonces vamos a orar a Señor. nuestro Padre Celestial. Señor, ¿alguien me habló por acá? Hola. Ok. Vamos a orar, darle gracias a nuestro Padre Celestial por todos estos momentos tan maravillosos donde Él nos enseña. Padre, una vez más te damos gracias, bendito Dios, hoy te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición eterna, Rey. Padre, gracias porque tu presencia continúa dirigiéndonos siempre. Tu Espíritu Santo continúa llevándonos directamente a la bendición. Creo, Señor, que tú estás trayendo una victoria especial y maravillosa sobre nuestras vidas. Y creemos que la obra que tú has comenzado, esa obra se perfeccionará en nosotros, Padre, para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por estos momentos, por esta clase. Ahora que vamos a descansar, te pido que nos bendigas enormemente, nos permitas descansar en paz y en tranquilidad, en el nombre de Jesús.
Gracias. Gracias te damos. Bueno, familia en Cristo, muchísimas gracias. Gracias por su atención, por la comunicación, por estar aquí con nosotros. Nos fue muy bien en la primera parte. Y bueno, como nos ha ido bien, vamos. Entonces nos veremos el sábado para lo que sigue. Muchísimas gracias. Amén, hermano, amén. Dios les bendiga a todos. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Dios lo guarde. Amén, hermana, bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, bendiciones. Un abrazo fuerte, saludos.